Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos conectar por este medio para tener un tiempo de instrucción en la palabra relacionado con la oración y también un tiempo para orar en nuestro 9º día de oración de los 10 primeros días del mes de oración. Hacemos esto para consagrar cada uno de nosotros los primeros 10 días del año para que el Señor nos guarde y nos bendiga todo el resto del año como primicias en primer lugar, y en segundo lugar hacemos esta transmisión de tal manera que pueda servir a cada uno de nosotros como una auxiliar en nuestro devocional con nuestra familia para estos 10 días de oración. Así que vamos a comenzar el día de hoy y para comenzar vamos a hacer un pequeño resumen porque hoy es la continuación del tema de ayer. El tema de ayer fue que comenzamos a ver el Padre Nuestro desde la perspectiva no de una oración repetitiva, sino de tópicos para la oración, temas para nuestra oración al Señor. Y el primero de ellos tiene que ver con Padre Nuestro, que nos habla de la relación íntima que tenemos con el Señor, una relación de hijos a Padre. Es un hijo pidiendo al Padre, orando o comunicándose con el Padre. Por el otro lado, el segundo tópico es la alabanza y la adoración, que es está representado por las frases que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el santificado sea tu nombre es un tópico también aparte que nos lleva a orar por nuestra santificación, por la santificación de los nuestros, por la santificación de los que están en nuestro entorno y por la santificación de nuestra congregación y de nuestra nación. Por el otro lado, también en santificado sea tu nombre es un recordatorio de los nombres que Dios tiene, de los diversos nombres que Dios tiene en la palabra que nos hablan acerca de Él, como por ejemplo Jehová Elohai, que es Jehová mi Dios, Jehová Elohenu, Jehová nuestro Dios, Jehová Eloheca, Jehová tu Dios, Jehová Elión, Jehová el Altísimo, Jehová Josenú, Jehová nuestro Hacedor, Jehová Jireh, Jehová proveerá, etc. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de esos temas y nos tocaría entonces, venga tu reino. Esto implica orar porque el reino de Dios sea establecido primero que nada en nuestro corazón. Es en el primer lugar donde debe ser establecido. En segundo lugar, que sea establecido en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra congregación, en nuestra comunidad y en nuestra nación. Es decir, nos podemos extender bastante en ese tema. Podemos orar por buscar y vivir el reino de Dios, aunque estemos aquí en la tierra, recordando que somos extranjeros y advenedizos, que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nosotros necesitamos vivir esta vida con nuestra mirada en el cielo, que es lo eterno, y no nuestra mirada en lo terrenal, que es temporal. También nos lleva a orar para que las semillas que han sido sembradas en nuestro corazón produzcan fruto, se desarrollen y produzcan fruto para la gloria de Dios. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32, de que todo lo del reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece y se convierte en árbol. Y todo lo del reino de Dios nos es dado a través de una semilla que es sembrada en nuestro corazón, pero esa semilla necesita ser, primero que nada, preparar la tierra, es decir, que nuestro corazón esté preparado para recibir la palabra, luego que sea sembrada la semilla, y eso implica la decisión de morir a nosotros mismos para obedecer esa palabra. En tercer lugar, también necesita abono, y el abono es la palabra de Dios, necesita agua, el agua es los ríos del Espíritu Santo, y también la comunión con los hermanos, congregarnos, y además limpiar la tierra, es decir, mantener limpio nuestro corazón. Todos estos son temas que podemos orar
cuando tomamos como tópico ese venga tu reino, y ahí también nos podemos extender cualquier cantidad de tiempo en orarle al Señor para ello. Luego el siguiente tópico es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y eso nos habla de la necesidad de morir a nuestra voluntad para hacer siempre la voluntad de Dios, que es para nosotros buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios para con nosotros es la santificación, y por lo tanto podemos orar por la santificación nuestra, y también que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pero no solo se trata de orar por nosotros, también este tema lo podemos extender a nuestra familia, a las personas que están en nuestro entorno, a nuestra área, a nuestro lugar de trabajo, a nuestra congregación, nuestra comunidad, nuestra nación. También implica el clamarle al Señor para que sea renovada nuestra mente, es decir, los viejos pensamientos, sentimientos, emociones, motivaciones, actitudes, decisiones que estén impidiendo que el reino de Dios sea establecido en nuestro corazón, y que sea renovado por la palabra de Dios. Y también que seamos conscientes de que tenemos en todo tiempo, de que tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, es decir, aplicar la palabra de Dios en nuestras relaciones con las demás personas, en todos los ámbitos en los cuales nos movemos, y también con las cosas, de tal manera que sean transformadas esas relaciones de acuerdo a los principios de la palabra de Dios para cada una de esas cosas. Y eso nos lleva también a recordar que nuestro ministerio es un ministerio evangelístico, de testificarle a la gente que no conoce al Señor, y de compartirles la palabra de Dios para que ellos también vengan a la salvación tan grande que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y por el otro lado, pues el evangelismo lleva implícito el discipulado, es decir, enseñarles a aquellos que han reconocido el señorío de Cristo a guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado, para que de esa manera todos juntos estemos construyendo el reino de Dios. Otro tópico, el siguiente tópico en la oración del Padre Nuestro es danos el pan nuestro de cada día, el día de hoy. Y esto implica orar, en primer lugar, agradeciendo la provisión del día, tanto nuestra como de nuestras familias, de nuestro entorno, de todas las personas que están a nuestro alrededor. Por el otro lado, también implica orar no solo por el pan nuestro de hoy, sino también por el de los días venideros. Y dentro de ello, también agradecer y pedir por la sanidad, la liberación, la restauración, la protección, la afirmación, que tengamos, y no solo de la provisión, no solo de lo material, sino también la provisión espiritual, que tengamos hambre y sed de su palabra, que haya que podamos experimentar una mayor presencia y una mayor manifestación del Espíritu en nuestras vidas, que el Señor nos ayude a morir a nosotros mismos, y obviamente no solo a nosotros, sino también a nuestro entorno, a nuestra familia y nuestro entorno social, nuestro entorno laboral, etcétera. Y que el Señor nos dé la sensibilidad para percibir constantemente su presencia en nosotros, y que nos deleitemos en Él, recordando lo que dice el Salmo 37:4, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y por el otro lado también, que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo, y su gozo es nuestra fortaleza. Entonces, todo esto conlleva orar por la provisión para toda necesidad física, para toda necesidad emocional, para toda necesidad espiritual. El Señor es nuestro proveedor de todas esas cosas, y necesitamos cada día más del Señor. Necesitamos afirmarnos en Él, tener hambre y sed de Él, buscar cada día más de su presencia, buscar su corazón, conectarnos con Él, orar sin cesar,
En fin, todo esto abarca el tema de danos el pan nuestro de cada día. El siguiente tópico después de ello es perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y esas deudas se refieren no solo a las deudas económicas, sino a las deudas de honra, a las deudas de reconocimiento y principalmente a nuestros pecados. Es un tiempo para orar por el perdón de nuestros pecados, porque Dios también perdone el pecado de nuestra familia, de nuestro entorno, y que además de ello cada uno de nosotros tengamos el corazón de perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que han pecado por cada uno contra cada uno de nosotros. Implica el reconocimiento, el arrepentimiento, la confesión y la petición de perdón de nuestros pecados, sabiendo que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana para con nosotros. También implica la provisión para el pago de nuestras deudas económicas, pero también el perdonar a todos aquellos que han pecado contra nosotros, que nos han atacado, que nos han perseguido, lastimado, rechazado, que se han burlado de nosotros, etcétera, y perdonar las deudas que otras personas tengan para con nosotros. Básicamente este aspecto se refiere a ponernos a cuentas con el Señor. Recordemos lo que dice la palabra en Isaías: si nuestros pecados fueran fueran rojos como la grana, el Señor nos emblanquecerá como blanca nieve, siempre y cuando nos pongamos a cuentas con Él. Y el tiempo de ponernos a cuentas con Él es siempre ahora. No es mañana, no es pasado, es siempre en este momento. De hecho, deberíamos pedir perdón, o sería importante no esperar a orar en este tópico del Padre Nuestro o en alguna otra forma, sino reconocer nuestro pecado inmediatamente que lo cometemos, y también perdonar el pecado de otros contra nosotros inmediatamente que ellos lo cometan. El siguiente tópico después de perdona nuestras deudas es no nos metas en tentación y líbranos del mal. Recordemos que cada uno de estos tópicos lo podemos orar para nosotros, para nuestras familias, para cada uno de los miembros de nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros hermanos en la fe, de nuestra congregación, para nuestro vecindario, para nuestra nación. Y el siguiente es no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y recordando, y eso nos lleva a recordar algo: la tentación es algo que no es el pecado. La tentación se convierte en pecado cuando le damos lugar en nuestra mente a la tentación. La palabra en Santiago capítulo 1 versículos 12 al 15 dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que cada uno de nosotros es tentado de su propia concupiscencia, es decir, de sus propias pasiones. Y una vez que es tentado, puede ser atraído por la tentación, y después seducido por ella, da a luz o concibe el pecado y después lo da a luz, y después viene la muerte. Entonces todo el proceso, solo el proceso de tirarnos la tentación viene de afuera, pero todo lo demás viene de adentro. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo, o lo que necesitamos pedir en esta oración, es que el Señor guarde nuestros pensamientos en Él, de tal manera que ninguna tentación pueda hallar cabida en nuestra mente, y no solo para nosotros, sino también para la gente que está alrededor nuestro, para los cercanos, para nuestra familia. Es una oración de protección contra las obras de las tinieblas, de protección contra la tentación, contra el pecado, contra ser seducido por las cosas del mundo. Recordemos que la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales. Y esta oración conlleva el pedirle al Señor que nos mantenga con nuestra mente puesta en las cosas de Él, en lugar de las cosas terrenales, de los pecados, de las tentaciones, de todo lo malo que hay en el mundo que nos circunda.
Por el otro lado también implica orar por ser fortalecidos por el Señor en el poder de su fuerza, es decir, la armadura de Dios, que siempre tengamos presente la necesidad de la armadura de Dios para protegernos en el día malo, para protegernos en contra de las artimañas del diablo. También la liberación de todas las obras de las tinieblas en nuestra contra, toda maquinación del infierno en contra de nuestro caminar en el Señor, por la dirección del Espíritu Santo para apartarnos de todo aquello que nos pueda inducir al mal y para acercarnos a Dios, que seamos invisibles para las obras de las tinieblas, para la tentación, para el pecado, pero visibles para Dios, para las bendiciones de Dios. Finalmente, hay dos tópicos en el Padre Nuestro que también son importantes, y uno es tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, y esto significa la alabanza. Miren, el tiempo de la acción de gracias y de la alabanza siempre es un tiempo de bendición para nosotros. Primero, porque nos recuerda las obras del Señor en nuestras propias vidas, y eso nos llena de fortaleza, nos llena de esperanza, nos recuerda que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y si nos ha guardado hasta aquí, nos seguirá guardando, que el Señor no cambia. Si en el pasado lo hizo, si en el pasado nos bendijo, nos ayudó, nos apoyó, nos dio la victoria, proveyó nuestras necesidades, nos sanó, nos libertó, etcétera. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por lo mismo, Él lo mismo que hizo en el pasado, lo hará el día de hoy, pero algo más, lo hará mejor. ¿Por qué? Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo hará en otro nivel, en un nivel superior. Y es un tiempo de reconocer eso, es un tiempo de reconocimiento. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero también el Salmo 100, versículo 4 nos dice que entramos por sus atrios por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Por lo tanto, la alabanza y la acción de gracias son necesarias, no porque si no las hacemos Dios no nos escuche, no es por eso, es que las necesitamos nosotros, necesitamos la acción de gracias y la alabanza como un recordatorio para que nuestra fe sea fortalecida, principalmente en los momentos en los cuales estamos pasando por alguna situación negativa o alguna situación contraria. Cuando recordemos lo que dice la palabra también en el Salmo 103, versículos 1 y 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El recordar sus beneficios nos lleva a fortalecer nuestra fe, pero también nos lleva a amar cada día más al Señor. El agradecimiento cambia nuestra perspectiva de la vida. El agradecimiento nos lleva a la fe, nos lleva a la positividad, mientras que la queja nos lleva al lado contrario, nos lleva a la duda, a la incredulidad y a la infelicidad. La alabanza y la acción de gracias nos convienen a nosotros, como todo lo que hacemos para Dios. Dios no encuentra conveniencia en lo que nosotros hacemos. Él, de hecho, ha vivido miles de años sin eso en el pasado. Puede vivir sin nuestra alabanza y sin nuestra adoración y sin nuestra acción de gracias el día de hoy. Pero para quienes es necesario es para nosotros, como ya mencioné, fortalecer nuestra fe, fortalecer cambiar nuestra perspectiva de la vida, enfocar la vida de una manera más con fe y positiva, etcétera. Tiene muchísimos beneficios. Recordemos algo que también es importante en cuanto a la acción de gracias y a la alabanza. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, no entró a lo que Dios le había prometido, a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se estuvo quejando, todo el tiempo estuvo rezongando y murmurando acerca de lo que Dios todavía
no había hecho sin darse cuenta y sin recordar lo que Dios ya había hecho por ellos en el pasado, librarlos de la esclavitud, librarlos de los enemigos en el desierto, proveer sus necesidades fundamentales, básicas, pero por sobre todo vivir en la presencia de Dios. Ellos tenían la presencia de Dios con ellos. Y sin embargo, su negatividad les impidió ver eso, de tal manera que cuando tenían que entrar a la tierra prometida para conquistarla, como se olvidaron de todo lo que Dios había hecho, entraron en negación, en duda, en incredulidad, y por ello mismo no entraron a la tierra prometida. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros si no tenemos un corazón agradecido y si no recordamos constantemente todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y finalmente, el último tópico del Padre Nuestro es amén. Y ese amén quiere decir, es un recordatorio de la fidelidad de Dios para con nosotros en todo tiempo. Es una acción de gracias también por oírnos y por responder nuestras oraciones. Es un recordatorio de que las promesas de Dios son en Él sí y amén, de que la palabra de Dios no cambia, de que las promesas de Dios son eternas, son permanentes, y si no hemos visto su manifestación el día de hoy, lo veremos más adelante, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Y recordando también que las promesas del Señor se alcanzan por la fe y la paciencia, y eso implica que si no las hemos recibido hoy, pues las vamos a recibir más adelante, pero que Dios no se queda con nada, y que Dios es un Dios de bendición, un Padre de bendición, también lo es, y que no miente y que cumple su palabra. El testimonio de miles de vidas de creyentes en todos los tiempos es suficiente prueba de que Dios es fiel y de que Dios cumple cada una de sus promesas. Es un recordatorio de la fidelidad de Dios, como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 23. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, y grande es su fidelidad. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. El modelo del Padre Nuestro es un modelo entre muchos otros. Podemos tener muchísimos modelos de oración. Lo importante no es tener un modelo que sigamos ¿cómo se llama? Como se dice, a piedra y cal, un modelo que no podamos variar. El Padre Nuestro nos da más o menos unos 10, 12 tópicos de oración, pero podemos orar por muchas cosas más. Primero que nada, lo importante es que oremos. Lo segundo, importante es que entendamos qué es verdaderamente la oración, y la oración es tener comunión con Dios, conectar toda nuestra mente con Dios, es decir, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, acciones, planes, agenda, todo, conectarlo con Dios, y sin olvidarnos de algo muy importante. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos recuerda que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos puede guiar en la oración, y no solo nos puede guiar, nos quiere guiar, lo va a hacer, pero usted y yo necesitamos ser sensibles a esa dirección, y necesitamos ejercitarnos en esa dirección. Este modelo del que hemos hablado del Padre Nuestro, de que cada frase o cada oración implica un tema de oración, es simplemente para comenzar a orar, pero no es algo que tengamos que seguir así a pie, por la fuerza, mecánicamente, religiosamente, tradicionalmente. Es simplemente un ejemplo de cómo podríamos orar. El otro ejemplo de cómo podríamos orar es comenzando con alabanza y adoración, esperando en el Señor o alguna respuesta, algo que el Señor diga a nuestro corazón, la confesión de culpa y pecado, orar la Escritura, velar, interceder, presentar peticiones, dar agradecimiento, cantar alabanzas,
la contemplación o la meditación, escuchar, etcétera. Podemos usar cualquier secuencia, cualquier modelo. Lo importante es que oremos, y lo importante es que oremos cada día mejor, cada día más, y que afinemos nuestro oído a la voz del Espíritu Santo, y que mientras más tiempo estemos conectados en nuestra mente con el Señor, muchísimo mejor. Porque, como dice la palabra en el Salmo 1, versículos 2 y 3, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se siente en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en Dios mismo, medita de día y de noche, y en ello tiene su delicia. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo importante entonces es conectarnos con el Señor en toda nuestra mente, y eso es un proceso que va en aumento cada día, es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos va perfeccionando, como en todas las demás cosas de nuestra vida. Pero para aprender a orar hay que orar. Y no basta con saber mucho de oración. Lo que necesitamos realmente es orar, es conectarnos con el Señor. No importa si se sigue alguna de las estructuras o modelos de los que hemos hablado, o alguna otra, o compartir varias. No importa si oramos una hora continua. Jesús le dijo a sus discípulos en el monte Getsemaní, nos puso una meta básica de oración. Cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, antes de ser tomado prisionero, les dijo a sus discípulos, no pueden orar una hora. El orar una hora es una primera meta que usted y yo nos podemos proponer. Pero ojo, cuidado, no necesariamente se trata de orar una hora continua. Podemos orar 2 periodos de media hora, 4 periodos de 15 minutos, 12 periodos de 5 minutos, en fin, como se nos sea más cómodo. Lo importante, como dije, es que oremos, que practiquemos la oración. A orar se aprende orando. A orar no se aprende siguiendo una fórmula ni nada por el estilo. A orar aprendemos por la práctica. Así que lo importante es orar diariamente y lo más que podamos. Y recordemos algo, Dios no es legalista. Dios no nos va a castigar porque no oramos determinado tiempo. Dios no nos va a castigar porque no oramos de determinada forma. Dios no nos va a castigar porque nuestras oraciones a veces no se ajusten a lo que dice la palabra, o que no sepamos cuál es la voluntad de Dios en determinado asunto. Dios no es legalista. Dios es un Padre amoroso, es un Padre bueno, es un Padre de gracia. Él conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos, y Él va a obrar. Aunque nuestra oración no sea todo lo que debería ser, aunque nuestra oración no sea todo lo perfecto, pero Dios de todos modos va a obrar, porque Dios nos ama, y nos ama como hijos, nos guarda como hijos. Dios no es legalista. Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de favor, un Dios que sabe que somos imperfectos, que somos polvo, lo cual no debería ser nunca para nosotros una justificación en ningún área de que porque no somos perfectos no alcanzamos la perfección, o no la buscamos, o no vamos siendo perfeccionados de día en día. No es una excusa, es simple y sencillamente que mientras llegamos a ese nivel, pues el Señor comprende nuestra situación y aplica su gracia para con cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza. Ahora vamos a tomar un tiempo de oración, y vamos a orar precisamente por esos tópicos que nos da el Padre Nuestro que vimos el día de hoy. Padre bendito, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, entrando al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, recordando que tú eres nuestro Padre, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios para el cual no hay nada imposible, Señor, un Dios que nos ha prometido que si nosotros creemos veremos su gloria, Padre. Y también, Señor, un Dios que está abierto para que nosotros podamos presentar nuestras peticiones delante de ti con toda oración y ruego y con acción de gracias, Padre. Señor, en esta hora
venimos pidiéndote para cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra congregación, Señor, que tu reino sea establecido en el corazón de cada uno de nosotros, que cada día en mayor medida venga tu reino a nuestras vidas, Señor, y que hagamos tu voluntad, cada uno de nosotros en la tierra, como es en el cielo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros nos enfoquemos, Señor, en tu voluntad, que es nuestra santificación, Padre. Es decir, Señor, que estemos apartados del mundo, que estemos consagrados a ti, que te sirvamos, Señor, que vivamos en obediencia a ti, Señor. Padre, que el Espíritu, te pedimos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que cada día, Señor, nos perfeccione en que tu reino sea manifestado, sea establecido y manifestado en nuestros corazones y en todas nuestras acciones, Señor. Padre, anhelamos que tu reino, anhelamos, Señor, ese tiempo en el cual, Padre, ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más necesidad, pero mientras ello llega, Señor, que cada día tu reino sea perfeccionado en el corazón de cada uno de nosotros y a través de ello también, Señor, en todo nuestro entorno, Padre. Señor, también te pedimos que cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros se haga tu voluntad y que cada uno de nosotros hagamos tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Padre. Pero para ello, Señor, también te pedimos que tú, por tu Espíritu Santo, provoques en cada uno de nosotros, Señor, hambre y sed de tu palabra, para conocer tu voluntad, para renovar nuestro entendimiento de tal manera que no sigamos nuestros propios caminos, Señor, que son caminos que nos parecen derechos en nuestra opinión, pero su fin es camino de muerte, sino que te sigamos tu voluntad, que conozcamos tu voluntad y la sigamos, Padre. Señor, tenemos la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para saber cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros, pero necesitamos conocerla, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de conocer tu voluntad para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor, para que podamos vivir en tu voluntad, recordando lo que dice tu palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que te dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en la plenitud de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, sino aquel que hace tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti dándote también gracias, Señor, por tu provisión para cada necesidad física, para cada necesidad emocional y necesidad espiritual, Señor, no solo de cada uno de nosotros, sino también de nuestro entorno, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un proveedor estupendo, un proveedor más que suficiente, Señor. Tú eres mi Dios todopoderoso, nuestro pastor, y tú suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, de tal manera que nada nos falte en ningún bien, Señor. Padre, te pedimos también por la provisión para los próximos días, Señor. Y Padre, principalmente te pedimos que tú traigas provisión al hogar de la viuda, del huérfano, del menesteroso, Señor, del que está necesitado, Padre, y principalmente, Señor, esa necesidad que tienen que tenemos cada uno de nosotros de ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú suplas la necesidad de salvación de todos aquellos, Señor, que no te conocen, Padre, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y te busquen y se vuelvan a ti de todo corazón, porque ahora es el tiempo en el que tú puedes ser hallado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también te pedimos en esta hora perdón por nuestros pecados, Señor, de los que conocemos y de los que no conocemos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos también que tú no solamente nos perdones nuestros pecados, sino que nos limpies de toda maldad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos vaya transformando en la imagen de Cristo, Señor, de tal manera, Padre, que caminemos en la santificación, que es tu voluntad para cada uno de nosotros, y en la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, que también es tu voluntad para nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también venimos en este tiempo, Señor, perdonando a cada uno de aquellos que nos ha ofendido, se ha burlado de nosotros, nos ha perseguido, nos ha rechazado, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, los perdonamos, Señor. Así como tú nos has perdonado, Señor, nosotros les perdonamos a ellos, así como tú has derramado gracia sobre cada uno de nosotros en relación con nuestros pecados. Así también, Señor, nosotros de esa gracia que tú nos has dado, damos de gracia, Señor, a aquellos que nos han ofendido, Señor, a aquellos que han pecado contra cada uno de nosotros, y te pedimos, Señor, que no les tomes en cuenta sus pecados, Padre. Más bien, Señor, libéralos del pecado, Señor, que te conozcan a ti, que se vuelvan a ti de todo corazón, Padre, y que caminen, Señor, en tu voluntad, mi Dios Todopoderoso. Padre, a aquellos que nos han ofendido, que han pecado contra nosotros, que no te conocen, Señor, te pedimos que tu justicia sea sobre ellos, Señor, y que vengan al conocimiento tuyo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres nuestra justicia y tú eres también la justicia de ellos, Señor. Que ellos se vuelvan a ti de todo corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También, Señor, en esta hora venimos pidiéndote tu protección para que no nos dejes caer en tentación, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, no solamente nos fortalezca frente a la tentación, pero también, Señor, nos fortalezca para tomar esa puerta, Señor, que tú abres para huir de la tentación, Señor. Tu palabra dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir y que juntamente con la tentación tú nos darás la salida, Padre. Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo seamos fortalecidos para que en cada situación de tentación que venga contra nosotros, Señor, tu Espíritu Santo nos indique esa puerta, pero también tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, la fuerza, Señor, para caminar hacia esa puerta que nos haga huir de la tentación, Padre. Señor, líbranos de todo mal, líbranos de toda obra de las tinieblas, líbranos de toda maquinación de las tinieblas, Señor, que toda maquinación de las tinieblas en contra nuestra nazca muerta, Señor, sea infructífera, no prospere, Señor, de ninguna manera, que seamos invisibles al mal, pero visibles para el bien, que seamos invisibles a las obras de las tinieblas, pero que seamos visibles a tus bendiciones, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo venimos pidiendo y te damos gracias, Señor, porque todas tus promesas son en ti, sí y amén, Señor. Porque hemos orado, Señor, conforme a tu voluntad, y tú nos concederás las peticiones que hayamos hecho conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque que tu reino viene a nuestras vidas. Gracias porque cada día hacemos más tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, porque tú traes provisión para todas nuestras necesidades, Señor, cada día, y no solo para las nuestras, sino también para los de todos los que están a nuestro alrededor, y no solo para el día de hoy, sino tú ya tienes preparada la provisión para los próximos días de cada uno, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por fortalecer nuestro corazón y nuestras decisiones para perdonar a los que nos persiguen, Señor. Gracias porque tú no nos dejas caer en la tentación y nos das la salida, Señor. Gracias, Padre, por librarnos del mal y por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, por llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo perfeccionándonos cada día, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque cada día caminamos hacia esos planes de bien que tú tienes para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Por sobre todo, Señor, gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Gracias por la salvación, por la liberación, la restauración, la sanidad, la provisión, la seguridad, Señor, la fortaleza. Gracias, Señor, por esa nueva identidad, por adoptarnos como hijos tuyos, miembros de tu familia. Gracias, Señor, por la seguridad de nuestra salvación, y gracias, Señor, porque lo que tú comenzaste lo perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y gracias por abrir nuestros ojos, por abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que nos resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando éramos enemigos tuyos, tú nos quitaste la venda de los ojos, Señor, para que pudiéramos venir a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de este tiempo de oración y les recuerdo nuestra transmisión el día de mañana a las 12 más o menos, a las 12 del mediodía, para concluir nuestros 10 primeros días de oración al Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen provecho y que tengan un bendecido día martes. Que todo les salga bien el resto del día. Un abrazo para todos, saludos y bendiciones.